Muy buenos días, jóvenes de noveno grado. Estamos aquí preparados para llevarle a ustedes un nuevo tema de la asignatura de Estudios Sociales. Este tema, que se intitula Los Derechos Humanos, pertenece a la guía número 2 que les envié el miércoles de esta semana. Los derechos humanos. Vean, un tema de suma importancia para la vida de cada uno de nosotros. Si usted recuerda, en Estudios Sociales vemos temas enmarcados en diferentes ámbitos. Vemos temas de geografía, vemos temas de historia, temas actuales en el ramo económico, pero también vemos temas humanísticos fundamentados en valores éticos, morales y cívicos. Y en esta oportunidad, jóvenes, vamos a estudiar, como lo repito, los derechos humanos. Muy bien, iniciamos. Vean, jóvenes, entre los seres humanos siempre ha existido una gran cantidad de abusos de todo tipo. Vean, se dice, y según los antropólogos, el ser humano como género Homo tiene una antigüedad de 3 millones de años. En esos 3 millones de años, jóvenes, se han dado una gran cantidad de situaciones que hoy conocemos como abuso íntegro, abuso a la vida y abuso de carácter emocional. Vean, jóvenes, a lo largo de toda la existencia humana, se ha dado mucho que un ser humano o un grupo le quita la vida a otro, le roba, lo despoja de su territorio, lo esclaviza, lo utiliza sexualmente y un montón de abusos, jóvenes, que a lo largo del video usted se va a ir dando cuenta la razón por la cual surgen los derechos humanos como grupo íntegro de reglas para poder lograr una convivencia social armónica. Vean, para contrarrestar los abusos de uno o varios seres humanos contra otros surgen los derechos humanos. Los derechos humanos. Veamos, ¿qué son los derechos humanos? Son garantías creadas para que cada persona pueda desarrollarse plenamente en condiciones de respeto e igualdad. Y ahí voy a detenerme para desglosar esta definición y para que pueda ser más digerible. Vean, ve que los derechos humanos son garantías. Bueno, garantías son aquellas cosas que están a nuestro favor. Esa es una garantía. Todo aquello que está a nuestro favor. Ok, son garantías creadas, jóvenes, para la persona. Por eso es que aquí tengo encerrado y aquí se lo tengo subrayado. Porque vean, jóvenes, el objeto primordial de los derechos humanos es la persona humana. ¿Verdad? ¿Para qué fueron creados? Dice, para que la persona pueda desarrollarse plenamente. Vean, jóvenes, todos nosotros tenemos sueños, tenemos aspiraciones, tenemos capacidades, virtudes, dones, los cuales debemos de desarrollar como persona. ¿Verdad? Pero ese desarrollo depende mucho que se nos respete nuestros derechos como personas. Por ejemplo, usted estudiando puede desarrollar su potencial profesional en su futuro. Pero si usted no tiene derecho a la educación, su potencial va a quedar limitado a algo muy poco o muy bajo. Entonces, vean, ¿en qué condiciones? De respeto, ¿no? De respeto y de igualdad. Y esto lo vamos a ver en los principios. Vean, bueno, los derechos humanos le permiten a las personas, vean, cultivar sus cualidades, desarrollar su potencial y su talento. Es importante, jóvenes, este punto. Los principios que rigen a los derechos humanos. Vean, jóvenes, son 8 principios fundamentales, los cuales usted tiene que manejar, porque son principios fundamentales para los derechos humanos. Número 1. Los derechos humanos, jóvenes, son universales. ¿Qué implica esto?
que toda persona está sujeta o tiene para sí derechos humanos. No importa su edad, no importa su sexualidad, no importa del grupo étnico proveniente, no importa su religión, su color de piel y cualquier otro tipo de variable que pueda hacer algún tipo de diferenciación entre una persona y otra. Entonces, los derechos humanos son universales, o sea, para todas las personas sin excepción alguna. Segundo principio, son intransferibles. ¿Qué implica eso? Que ninguna persona puede transferir sus derechos a otra y privarse de ellos. Recordemos, jóvenes, que en tiempos pasados existía una práctica que hoy en día es ilegal, que se llama la esclavitud, en donde el esclavo no tenía prácticamente ningún tipo de derecho y era básicamente un animal de trabajo, simplemente un animal parlante. Vean, no tenía derecho a su libertad, comenzando por ello. No tenía derecho, jóvenes, a ejercer algún tipo de sufragio, ni tan siquiera tenía derecho a la vida misma, porque la persona esclavizante podría quitarle la vida en cualquier momento sin consultarle a él y a nadie. Entonces, vean, en ese momento el esclavo prácticamente le transfería sus derechos al esclavizador, pero eso ya no existe, ¿verdad? Entonces, vean, los derechos son intransferibles. Además, jóvenes, son permanentes. Una persona adquiere derechos humanos desde que es formado en el vientre de su madre hasta que fallece. Y vean qué importante, sus derechos humanos no inician cuando nace, porque inclusive cuando está en el vientre de su madre ya es una vida, y si es abortado significa una violación al derecho de la vida que este ser tiene, sin antes haber nacido. Vean, jóvenes, es progresivo. ¿Qué implica esto? Que a medida que nosotros vamos adquiriendo una edad determinada, vamos adquiriendo algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a ejercer el sufragio. Sabemos que en nuestro país, por ejemplo, una persona puede votar o ejercer el sufragio a los 18 años. En este momento, la persona adquiere un nuevo derecho, que es el derecho al sufragio. Otro punto también, el derecho a contraer matrimonio, que se adquiere con la mayoría de edad. Por ejemplo, el derecho a poder tener una licencia de conducir, que también es parte de los derechos que se adquieren conforme a la edad. Entonces, son de carácter progresivo. Vean, son inherentes. En un momento que una persona nace, entonces ya adquiere derechos humanos de manera automática y de manera natural. Vean, son naturales porque están regidos por la naturaleza humana, son irrenunciables. Una persona no puede renunciar a sus derechos, son irrenunciables y son obligatorios de cumplimiento. O sea, yo tengo que obligatoriamente respetar su derecho y usted tiene que obligatoriamente respetar mis derechos. Son de carácter obligatorio. Entonces, vean un repaso. Son universales, son intransferibles, son permanentes, son progresivos, son inherentes, naturales, irrenunciables y son obligatorios, de obligatorio cumplimiento. Muy bien. Fíjense, jóvenes. En Honduras existe un organismo que busca velar por el cumplimiento de los derechos humanos de cada hondureño. Este organismo se llama Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con sus siglas CONADE. Vean, jóvenes, este comisionado no es una persona, es una institución que tiene por sede Tegucigalpa y tiene diferentes seccionales u oficinas en varias ciudades del país que ayudan a un monitoreo general del territorio nacional con respecto a derechos humanos se refiere. Vean, es necesario decir, jóvenes, que el CONADE surge
bajo el decreto 295 que fue promulgado por el Congreso Nacional de la República. Vean, jóvenes, los derechos humanos no son leyes que surgen en Honduras. Los derechos humanos, jóvenes, son leyes que surgen a nivel global y que se producen por un acontecimiento que se llama la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se lo voy a explicar en este apartado. Fíjense, jóvenes, allá por el año de 1939 a 1945, durante 6 años, se dio el acontecimiento más catastrófico desde el punto de vista de vidas y económico, social, que se llamó la Segunda Guerra Mundial. En este acontecimiento, jóvenes, se generó una gran cantidad de fallecidos, se estima que son 78 millones de personas, una enorme cantidad de personas con discapacidad, personas con cánceres, sin contar la bancarrota que provocó económicamente el conflicto. Ven, la Segunda Guerra Mundial ha sido el acontecimiento de mayor violación de derechos humanos en toda la historia de la humanidad. Y es por eso, jóvenes, que 3 años después, en la ciudad de París, Francia, se promulga algo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Repito, porque esto es sumamente importante. De hecho, nuestro calendario cívico, todos los 10 de diciembre, nos piden que celebremos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Repito, 10 de diciembre del año 1948 se firma esta carta de intenciones por medio de la ONU. La ONU es un organismo que surge en 1945 precisamente para buscar la paz y el respeto entre los países a nivel mundial. Vean, jóvenes, fíjense, y hablando de la ONU, vean, la ONU es el organismo mundial político más grande. Ustedes saben que la ONU significa Organización de las Naciones Unidas, el cual Honduras es un miembro activo. Esta ONU, jóvenes, tiene una oficina especializada para derechos humanos, así como tiene UNICEF, que es para el cuidado de niños y la familia, así como tiene la UNESCO, que es para la educación y la cultura, ¿no? Así como es la FAO, que tiene que ver con la alimentación, ¿no? La OIT con el trabajo, está la oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, así se llama, que es el órgano máximo a nivel mundial y que coordina y regula el cumplimiento de los derechos humanos a nivel global. Vean, este organismo, jóvenes, monitorea cada país miembro de la ONU y así sanciona, promueve y también apoya económica y lingüísticamente a cada país. Vean, jóvenes, y finalmente hice un cuadro sinóptico sobre los tipos de derechos humanos. Vean, jóvenes, los derechos humanos fueron surgiendo a medida de acontecimientos políticos y económicos importantes. Vean, en primer lugar están los derechos civiles y políticos, los cuales, jóvenes, surgen de un acontecimiento que se llamó la Revolución Francesa. Y les voy a recordar un poquito esto para que puedan entender. Vean, jóvenes, la Revolución Francesa fue un acontecimiento socioeconómico que se dio en Francia en el año de 1789. La población, dirigido por los burgueses y los comerciantes, se levantaron en contra del rey Luis XVI, lo derrocan, lo decapitan y se toman el poder de Francia. Eso es la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa se da en 1789, se promulgan los derechos civiles y políticos o de primera generación. Y entre ellos están, porque fíjense, es una gran cantidad, solamente anoté 4 de ellos. Vean, el derecho más importante que está en la cúspide de prioridades, derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión,
el derecho a una nacionalidad y el derecho a la integridad física y emocional. Les repito porque son sumamente importantes. Derechos de primera generación, civiles y políticos. Derecho a la vida, libertad de expresión, derecho a una nacionalidad y derecho a la integridad física, de primera generación, civiles y políticos. Vean, en segundo término están los derechos económicos, sociales y culturales, que estos jóvenes surgen a raíz de la revolución industrial en el siglo XVIII. Y aquí lo voy a explicar un poquito más. Vean, jóvenes, en el siglo XVIII, la producción de bienes estaba basado en el ámbito artesanal, manual. Sin embargo, en este siglo XVIII surgen las máquinas, las fábricas que emplean gran cantidad de personas y se comienza a producir más y generando más riqueza. Pero en este movimiento surgen dos clases sociales, que es la burguesía y los obreros. Los burgueses comienzan a abusar de los obreros y es ahí cuando se promulgan los derechos económicos, sociales y culturales para poder precisamente proteger a la persona y a los grupos de personas que están siendo abusadas en ese momento. Entonces, vean, jóvenes, fíjense, se fundamentan, jóvenes, en la reunión y en la libre asociación. Y entre ellos tenemos, jóvenes, por ejemplo, los derechos que acuerpan a los niños, como por ejemplo, el derecho a una educación digna, el derecho a servicios sanitarios de calidad, derecho a una vivienda, entre otros, hablando de niños. Vean, estos derechos también abarcan a las mujeres. El derecho de ejercer sufragio de la mujer, que en un tiempo no tenía ese derecho. Vean, el derecho a su integridad sexual, el derecho a casarse con quien ella quería, porque en el tiempo se casaba de manera obligatoria. Vean, el derecho a un empleo, el derecho a educarse, entre otros. Vean, los discapacitados también están incluidos en los derechos de segunda generación. Igualmente, derecho a una atención médica especializada, ¿da? El derecho a un trabajo, el derecho a una educación, ¿da? El derecho a un techo, el derecho a una asistencia social de parte del Estado. Vean, los adultos mayores también se incluyen, ¿verdad? El derecho a descuentos especiales, el derecho a un trato diferenciado, el derecho al cuidado de su familia, entre otros. Y también, jóvenes, los privados de libertad, que también están incluidos en estos derechos. Por ejemplo, un privado de libertad, jóvenes, es una persona que cometió un delito en su momento y por lo tanto se le dictaminó cárcel. Sin embargo, es una persona y también tiene derechos, ¿verdad? Algunos derechos se les suspenden, por ejemplo, el hecho de la libre locomoción, pero hay derechos que ellos lo mantienen. Por ejemplo, el derecho a una alimentación, el derecho a un techo, el derecho a educarse, el derecho a regenerarse y regresar a la sociedad como una persona nueva y renovada. Vean, jóvenes, y finalmente están los derechos de los pueblos o de tercera generación, también se llaman derechos de los pueblos o de la solidaridad, que estos buscan, jóvenes, proteger la integridad cultural de los pueblos étnicos del mundo. Vean, jóvenes, en todas partes nosotros vemos que los grupos étnicos están siendo afectados en diversas formas. Por ejemplo, aquí en Honduras, nuestros grupos étnicos están siendo despojados de sus tierras por grandes empresarios que buscan desalojarlos y cultivar plantaciones de palma u otro tipo de cultivo. Entonces, estos derechos, jóvenes, buscan proteger íntegramente física y cultural a los grupos étnicos que viven en diferentes países a nivel mundial. Entonces, a medida de resumen, derechos civiles y políticos o de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación, y derechos de los pueblos o de tercera generación, pero todos ellos, jóvenes, enmarcados en los derechos humanos. Así que de esta forma finalizamos el video, esperando que estén bien, jóvenes, y nos vemos en la próxima ocasión. Tengan todos muy buen día.